la formación de la provincia, pero tiene que ver en la evaluación que hemos hecho con la necesidad de intencionar en el resto de los procesos que desarrollamos la organización, incluyendo el proceso de crecimiento, el trabajo político, hacia los graduados de la enseñanza técnico-profesional, en función de buscar un mejor equilibrio y traer compañeros que tengan mejores condiciones de enfrentar los procesos que desde la conducción del partido, de cualquier organización, los cuadros tienen que materializar. Estas situaciones también nos han propiciado que en algunos momentos se promuevan compañeros que después no tengan posibilidad de tránsito dentro de la organización. Eso, además, aparejado a las situaciones que presentamos a veces de falta de sistematicidad, de visión. Creo que en todos los procesos que se han hecho ha existido un denominador común que aquí se ha estado reiterando, y creo que tiene que ver con que la necesidad de conocer mejor a las canteras, conocer mejor a los cuadros, conocer además el medio en que se desenvuelven, y además poder proyectar una preparación adecuada que permita su desarrollo. Se ha estado trabajando también, como se señalaba, el tema de la composición en cuanto a negros, mestizos, mujeres. De manera general ha sido un trabajo que se le ha dado prioridad. Se avanza en ese sentido. El 49% de nuestros cuadros hoy, a diferencia de lo que teníamos en el 7º Congreso, son mujeres. Tenemos que seguir trabajando en ello, no podemos conformarnos. Y además de eso, bueno, hay experiencias también que validan las ideas de nuestro comandante en jefe, de Raúl, y temas que han sido discutidos en este Congreso, que tiene que ver con la capacidad de la mujer. Creo que es una provincia que hoy los cargos principales están conducidos por mujeres que llegaron a ese cargo por su desarrollo, por su preparación, por su consagración en el trabajo, y que hoy además cuentan con prestigio y reconocimiento y resultado en su desempeño. Allí nos da el ejemplo de que tenemos que seguir trabajando en ese sentido para lograr una mejor composición. Y si queremos trabajar con un proceso de renovación también en los jóvenes, tenemos que incorporar mayor número de trabajadores también a la organización juvenil, y de ahí hacer toda una cantera de jóvenes identificados para conducirlos y llevarlos al partido, que eso hoy no lo tenemos todavía de la mejor manera. De igual forma, muy insatisfechos todavía con el crecimiento de la Unión de Jóvenes Comunistas hacia el partido, por lo menos en nuestra provincia es bajo para las potencialidades que tenemos hoy en la organización juvenil, y parte también de las deficiencias que hoy tenemos en el trabajo del partido en la atención a la juventud comunista. Nosotros vivimos en la provincia más envejecida del país, y por lo tanto el comportamiento del Estado de la militancia se comporta de igual manera, y solo el 27% de nuestra militancia está en los rangos de edades desde 27 hasta 45 años, que es lo que estamos trabajando en ir acortando las edades en el caso de los cuadros del partido. Esto tiene que ver también con toda una intencionalidad, que yo creo que nos ha faltado trabajar con esa intencionalidad. Y a pesar de lo logrado, como se decía en el informe central, tenemos que estar insatisfechos con lo que se ha desarrollado. De igual manera, esta materialización la tenemos que lograr en las direcciones de los núcleos, como se ha expresado. Porque hoy nuestras direcciones de núcleo es 52 años, el promedio de edad de nuestros secretarios generales de núcleo. Con eso no hay renovación inmediata, necesaria, aunque sea paulatina, pero lleva un desarrollo más acelerado de ese proceso de renovación en los núcleos. Yo creo que las organizaciones de base del partido tienen que trabajar con mayor intencionalidad en buscar esa militancia joven y darle responsabilidades a su edad. Yo creo que la mejor manera de nosotros tener más fortalecida la labor hacia los jóvenes es que los jóvenes estén asesorados y estén conducidos por las direcciones de los núcleos en ese proceso de dirección y de formación. Que hay experiencias de cómo en edades tempranas, entrando al partido, se puede lograr un proceso de preparación superior. Y aquí hay un elemento vital, que es la formación en las escuelas municipales del partido, que yo creo que tenemos que revitalizar también el trabajo de las escuelas municipales del partido, en función, en primer lugar, de la formación de esa docencia y de también las categorías científicas y docentes que tienen nuestros activistas en la escuela municipal. En los últimos años el partido ha desarrollado 3 procesos importantes para caracterizar el desarrollo y desempeño. En 2 años de periodo de tiempo se repiten los mismos problemas. ¿Qué es eso? Falta de constancia. Porque un núcleo sabe lo que tiene que hacer, la militancia sabe cómo hacer, entonces ¿cómo permitir que un cuadro caiga de paracaídas?
en un paracaídas, que nos los presenten ahí y nos los impongan. ¿Cómo permitir que un cuadro entonces, o se desarrolle un movimiento sin todas las consultas, sin todas las comprobaciones, sin la profundidad necesaria en todos estos asuntos? Muchas veces porque es amigo, porque es compañero de otro, porque nos lo imponen en ese determinado momento. Entonces yo creo que eso es lo que hay que acabar de resolver estos temas, porque las cosas sobre estos asuntos siempre, bueno, están bastante claras y están bien escritas y resueltas para el partido. Entonces se trata de que eso lo tengamos que transformar. Cuando en un núcleo del partido los cuadros rinden cuenta, ¿dónde están los despachos? ¿Dónde están las evaluaciones? ¿Dónde están las rendiciones de cuentas? ¿Dónde están los llamados de atención oportunos? ¿Dónde está la llamada telefónica, que también resuelve eso en diferentes escenarios? Sí, el método, las vías que nosotros tenemos, no solo el núcleo del partido, no solo en la comisión de cuadro para sentarnos ahí y escuchar. Se ha dicho en muchas ocasiones por el compañero Machado propiamente de la necesidad de influir sobre estas cosas, de determinadas acciones sobre estos temas. Por tanto, yo quisiera plantear y ratificar ese asunto. Y usted, cuando sucede hablaba de la escuela, decía, bueno, un primer secretario del municipio, el aporte práctico de este tema es muy esencial para un primer secretario. Nosotros tenemos que ser capaces de definir a qué cuadro acompañamos en un determinado momento, qué cuadro va a ir solo, qué cuadro va a ir en equipo, qué cuadro, qué colectivo. Sí, todas estas cosas yo creo que tienen una mirada en este asunto muy determinante. Bueno, quería referirme en este tema de la debilidad que aún tenemos en algunos casos, no vamos para ser absoluta, en cuanto a las medidas disciplinarias que se le aplican a cuadros involucrados en hechos delictivos de corrupción. Hemos evaluado en este tema que en ocasiones se toman las medidas formalmente y después, cuando se hacen las investigaciones pertinentes, las medidas están guardadas en gaveta, no se llevan a la práctica, y algunos de esos cuadros pasan de una responsabilidad a otra. Y como no se hacen investigaciones efectivas, ocupan otra responsabilidad en otro lugar, sin tener en cuenta que en ese periodo han sido sancionados. Por supuesto, eso, el colectivo de trabajadores de que salió ese cuadro pierde credibilidad en esas medidas que se aplican, y el otro centro de trabajo para donde se va no hace las investigaciones necesarias. Eso también, es decir, en este periodo que vamos a enfrentar ahora, difícil, pero tenemos que ser más profundos y darle más seguimiento a esas medidas disciplinarias de esos cuadros involucrados en delitos y en hechos de corrupción. Y también tenemos que pensar en el pueblo. El pueblo también dice, a este hombre lo quitaron de aquí y después apareció por allá, y entonces un corcho sale de aquí y brota por allá. Eso realmente, nosotros además de la parte técnica, los hombres corchos, como dice la gente en la calle. Así mismo, nosotros tenemos que evitar que el pueblo piense de esa forma. Cuando se aplica una medida, es educativa, el cuadro debe cumplirla. Y nosotros no somos nadie por un problema de amiguismo, formalismo. No, mi hermano, te voy a quitar de aquí, te voy a poner allá nadie te conoce. Yo creo que eso no es una actitud ni ética de las personas que trasladan esos cuadros para otras responsabilidades, ni del mismo cuadro, que en muchos casos está ocupando otra responsabilidad. En la trayectoria que hemos hecho a esos casos de corrupción, que hacemos como una trayectoria, cómo ese hombre llegó a corromperse, hay veces hay señalamientos de su núcleo del partido, alertando que ese hombre viene con esos problemas, son omisos a esas opiniones de ese núcleo. Hay veces hasta en las evaluaciones de cuadros se le hacen señalamientos, tampoco se le da seguimiento a esos señalamientos ni a esas recomendaciones, y realmente no estamos en condiciones, en este momento histórico que estamos, de que el pueblo piense que somos débiles nosotros al enfrentar esas decisiones que se toman en las comisiones de cuadro. Primero, aquí esto se puede concatenar con algunos criterios que han estado dando los compañeros en sus intervenciones, y yo creo que con todo se va construyendo, ¿no? O ayuda a construir todo un grupo que hay que tener en cuenta en la política de cuadro, que la política de cuadro es un sistema de gestión, la política de cuadro se gestiona, se dirige, tiene componentes, tiene procesos que están íntimamente relacionados. Cuando se violan, se rompe la conducción de la política. Porque, por ejemplo, cuando se acude en un lugar a un cuadro que no se conoce para ponernos la responsabilidad, ¿eso qué es? Improvisación.
Y cuando uno tiene que acudir a un cuadro que no conoce para ponerlo en una responsabilidad, cuando no ha trabajado coherentemente con la política del cuadro. Pues se supone que uno en su organización ha trabajado y ha seleccionado, ha visualizado a las personas con condiciones, ha hecho un plan de preparación o formación de esas personas, tiene planificado una determinada promoción en un determinado tiempo y está haciendo una evaluación constante, y a partir de los resultados de la evaluación constante está rectificando, está perfeccionando el trabajo con esa persona. Si eso se te rompió, entonces estás a expensas de quién llegó o quién te propone. Entonces fíjense, ya aquí hay una ruptura. ¿Cuál es la otra ruptura? Me pasó todo eso que está planteado en todos los procedimientos de política de cuadro, que cuando tú vas a promover a alguien o cuando vas a ubicar a alguien designado o elegido, lo primero que hay que hacer es investigar los antecedentes, de dónde viene, cuál ha sido su conducta, qué es lo que ha aportado, por dónde ha transitado. Entonces pasa de nuevo porque hay una violación de los procedimientos de la política de cuadro. Y ahora uno podría decir, bueno, ¿quiénes son todos los implicados? Bueno, está el cuadro fundamental, que es el que al final favorece o no que ocurran estas cosas. Está la organización de base del partido, que tiene que decir, a ese yo no lo conozco, díganme quién es esta persona, de dónde viene, vieron sus antecedentes. Pero también está la comisión de cuadro o las estructuras del lugar de donde procede el cuadro, que tienen que enterarse, y aquí generalmente todos sabemos lo que pasa, ¿no? Y lo que pasa con cada uno. Tienen que saber que hacia fulano de tal, que tuvo mal comportamiento aquí, que estuvo asociado a hecho de corrupción, que está sancionado, que está pasando por una medida, aparece ahora ubicado en otra responsabilidad, como si se estuviera riendo de lo que en este lugar le aplicaron. O es que no les interesa lo que ellos aplicaron y lo vieron casi que como una cosa impuesta y no como la solución a un problema que tuvieron en la política del cuadro. Entonces, cuando todas estas cosas fallan, es que no se ha trabajado sistémicamente ni estratégicamente con la política de cuadro. Esos son defectos que nosotros tenemos que ir puliendo, que los tendremos, los llevaremos a un nivel distinto de consecución, en la misma medida que haya más conciencia sobre la importancia de lo que explicaba un grupo de compañeros aquí, de lo estratégico que es para la revolución, para el país, la política de cuadro. Porque todos los temas que vamos a estar discutiendo en este Congreso, que son los temas del país, son los temas que también están en la agenda pública del pueblo. Para que se cumplan los propósitos, las proyecciones de este Congreso, el mayor desafío, el reto, ¿quiénes lo tienen? Los cuadros. Yo siempre, cuando hablamos de cuadro, digo, a nosotros no nos hace falta que lleguen a cuadro los buenos, a nosotros nos hace falta que lleguen a cuadro los mejores. Las mejores compañeras y los mejores compañeros, los que tienen más cualidades revolucionarias, más cualidades ideológicas y más cualidades profesionales, de carisma, de trabajo, de experiencia, para conducir los principales procesos. Entonces tenemos que seguir insistiendo por qué nos pasan estas cosas, sobre la base de los lugares donde tenemos estos errores, hacer todos los análisis, seguir trabajando, seguir identificando cómo trabajamos esto como un proceso realmente estratégico y como un sistema de trabajo, la política de cuadro. Y aquí se ponía alguna experiencia, Robertico hablaba de una de las que él vivió y que yo creo que hoy está bastante, por lo menos en la actividad del partido. Nosotros le hemos tratado de llevar también a la actividad del gobierno, sobre todo con los organismos de la Administración Central del Estado, con los que se está despachando sistemáticamente la política de cuadros. Si sistemáticamente uno evalúa en qué estadio están los cuadros que uno tiene. O sea, los cuadros que trabajan en cualquiera de las instituciones pueden estar o con perspectiva, que son personas que se supone que están bien, que pueden avanzar, que tienen condiciones para ser promovidos, o están bien donde están, pero ya no tienen las posibilidades para ser promovidos, y los que no han jugado no han tenido un buen desempeño, que hay que liberarlo. Eso es lo primero que uno tiene que tener en cuenta en la política de cuadro. Si uno distingue eso, uno dice, los que tienen perspectiva, ¿qué tengo que hacer con ellos? Seguirlos preparando, definiendo cuáles son los caminos por los que van a transitar para prepararlos ya, no solo para la que están haciendo, que la están desempeñando bien, sino para las proyecciones que van a tener en el futuro. Y con eso planifico entonces en qué momento esta persona la voy a promover.
Si eso lo hago así, no hay problemas en la política de cuadro, la tengo planificada. Los que están bien donde están, tengo que saber en qué momento los voy a liberar, porque si no me empiezan a frenar los atrás. Y estos son personas que están bien donde están, a lo mejor ya en esa organización llegaron, como le decimos, a su techo, pero se pueden utilizar por la experiencia que tienen en otras responsabilidades, en otras tareas. Pero si los dejo más tiempo, aunque me den estabilidad, si los dejo más tiempo en el cargo, me empiezan a frenar a los que están atrás. De la misma manera, los que están sin desarrollo, sin posibilidades ninguna, han trabajado mal, los tengo que liberar lo más rápido posible, porque también me están frenando y además me están entorpeciendo el trabajo. Entonces, si eso lo llevamos así, a partir de una caracterización de los cuadros, entonces planificando todos los movimientos, no puede haber ruptura en la política de cuadros, no puede haber improvisación en la política de cuadros. Cuando no lo hacemos así, los problemas nos cogen de golpe. Se nos acumula si no somos capaces entonces de actuar. Y después llegamos a tener una sucesión de problemas que entonces no aparecen los cuadros por ningún lado, porque hay que sustituir a varios, hay que mover a varios, no los tenemos preparados dentro de la organización, entonces hay que irlos a buscar en otros lugares. Entonces, de la misma medida que aprendamos a trabajar eso como sistema, indudablemente todas estas cosas todos estos problemas los estaremos atenuando. Yo creo que es muy bueno que los cuadros que dirijan el Estado, el gobierno, en las diferentes instancias, de una manera o de otra, hayan pasado por la experiencia de dirigir en el partido o en la juventud. Porque la preparación en una revolución como la nuestra, en la cual incluso con lo que el jefe nos decía hoy en el informe, de que tenemos que velar porque las personas más humildes, más los obreros, las personas que son la base de la revolución, nosotros la protejamos. En una revolución como la nuestra, realmente nosotros necesitamos cuadros, como se ha dicho muchas veces, que estén constantemente al tanto de lo que está pasando a las personas. Entonces, yo, en la experiencia de años en el trabajo político, aquí la autoridad no la dan los cargos, la autoridad la da el trabajo. Usted puede mañana ir y estar en comunales, perdonando que no hay nadie en comunales, no estoy denigrando, y ese será el trabajo más importante para usted. Porque para nosotros, los revolucionarios, lo importante es ser útil, lo importante es actuar, lo importante es dar resultado para el pueblo. Por tanto, en la juventud, a los cuadros, los que están en la reserva, los que están en determinadas perspectivas de cuadro, hay que darle también, perdonando, la bola bien fuerte. No es ir de primer secretario, ni ir de un miembro buró. Es como me hicieron a mí un día que me dijeron, va para la lisa. Y yo nunca en mi vida había ido a la lisa, porque yo soy de las provincias orientales. Y hay que dar tareas de choque, como la hacen los compañeros del IRRE, va para Guantánamo, para la frontera. Bueno, aquí habrá que decirle, mira, vas a dirigir como instructor, o mira, vas a dirigir el comité del partido de tal empresa que tiene serios problemas. Y ahí demuestra de verdad tus cualidades como cuadro. O sea que no puede ser solo de que algunas personas comenzar a pensar que nacieron con un cargo por la condición de ser joven, mujer o negra. Como usted bien decía, tiene que ser por mérito, porque se lo han ganado, y nosotros tenemos que propiciar también que demuestren esas cualidades. Y yo creo que hay un rasgo que distingue la preparación de los cuadros y las condiciones en nuestro país, y que tiene que ver con las etapas de preparación y formación. Y es que tenemos que lograr que las personas que estamos preparando como cuadros, cuando ocupan determinadas tareas, que los preparemos para estar sometidos a etapas prolongadas de adversidad. Porque con el enemigo que nosotros tenemos, generalmente los procesos adversos sobre los cuales hay que sobreponerse en el país son históricos, están en nuestra historia. Entonces los cuadros nuestros no es que solo sepan dirigir, que tengan las herramientas, es que tienen que tener también la capacidad para enfrentar
con aliento, con pasión, con decisión, con firmeza, etapas prolongadas que son complejas, como esta que llevamos. Hoy yo veo cuando se valora a veces los efectos positivos o negativos que ha podido tener en su primer momento de implementación el ordenamiento. Yo digo, bueno, a veces se olvidan de algunos elementos. Aquí hay cosas que estaban complejas antes del ordenamiento y que no tienen que ver nada con el ordenamiento. No tienen que ver incluso con la COVID. Recuérdense que hace más de 1 año y medio nosotros tuvimos que explicar a la población y pedirle un esfuerzo fundamental porque íbamos a empezar a tener carencias, porque fue el momento donde nos aplicaron el capítulo 3 de la ley Gelburto, empezaron un grupo importante de medidas de la administración Trump, empezaron la persecución de cada barco de petróleo que venía a Cuba, muchos barcos no pudieron llegar a Cuba, empezaron a disminuir las remesas, empezó a disminuir el turismo, fue cuando cerraron los cruceros. Ya en ese momento no había pandemia todavía y esos 6 meses finales del año 2019 ya eran complejos para nosotros. Y miren, pasó el 20 y ya estamos el 21 viviendo momentos sumamente complejos. Ya en aquellos momentos teníamos desabastecimiento. No son con el ordenamiento, los desabastecimientos no tienen que ver nada con el ordenamiento, los desabastecimientos tienen que ver con la situación que explicó el general de Éxito, que al país entran menos divisas y que el país se está sosteniendo por lo que él explicó hoy. Entonces tenemos que tener esa capacidad de los cuadros para enfrentar, porque nadie se puede... Aquí el problema no es rendirse, aquí no nos podemos rendir nunca. ¿Cómo mantenemos esa capacidad de confianza en que podemos vencer situaciones prolongadas de adversidad? Y no solo con esa confianza, sino de que vamos a vencer siempre cuando enfrentemos esas condiciones de adversidad. Y que lo que tiene que ser retador para nosotros es eso, que tengamos esa capacidad, que podamos salir de esas situaciones, que las podamos sobrepasar, aportando victorias para la patria. El desconocimiento a cada nivel de dirección de las facultades y de las atribuciones que tiene cada cuadro, cada cargo, atenta contra la eficiencia y la agilidad de todos los procesos, incrementa la carga burocrática, enlentece innecesariamente las tomas de decisiones y la solución de los problemas. Por tanto, yo creo que será importante de cara al futuro, cuando se trabaje en la implementación de esta estrategia, que yo sé que eso está establecido en los manuales de procedimiento, pero yo creo que hay que velar más desde los jefes a sus cuadros subordinados, que haya no solo una correcta definición de cada una de las atribuciones de cada uno de ellos en cada nivel, sino que se evalúe, a la hora de evaluar el desempeño de los cuadros y de los jefes, que ese elemento forme parte de la evaluación. Yo creo que haciendo esto vamos a estar haciendo una importante contribución, no solo a una mayor eficiencia en el desempeño de los cuadros, sino a una mayor eficiencia en el cumplimiento de las enormes tareas que tenemos por delante, sin perder tiempo y enfrentando los grandes desafíos que nosotros debemos reforzar en nuestra actuación cotidiana un ambiente de legalidad. Es que las cosas en las instituciones donde estamos, donde dirigimos, se hagan y se cumplan bajo el estricto cumplimiento de las leyes, de las disposiciones jurídicas, de la Constitución que se dota el país para su funcionamiento. Y lleva desde los jefes, desde los directivos, conocer, estudiar, saber de la existencia de las normas jurídicas, de los documentos rectores. Yo diría que no somos juristas todos, ni hay que serlo, pero sí del conocimiento de esas normas jurídicas que definen el funcionamiento o que regulan las funciones fundamentales de la institución donde dirigimos. Por tanto, ahí es imprescindible esa labor de estudio, de autoestudio, pero también de buscar el asesoramiento jurídico adecuado, de dejarse asesorar bien. A veces no basta con tener el asesoramiento jurídico, sino dejarse asesorar bien. Nosotros andamos por el camino, por exigencia del presidente, de la dirección del país, de que tenemos que reforzar el asesoramiento jurídico. Tenemos mucho que hacer en ese camino desde el punto de vista institucional, pero la idea
de que nuestros directivos conozcan, sepan, se asistan de los asesores jurídicos es imprescindible en su modelo de actuación, pero no solamente del asesoramiento jurídico, del papel de las áreas especializadas de cada una de nuestras instituciones, de auditoría, de economía, de recursos humanos, que tanto se ha hablado aquí. Ayer fueron, yo tengo la opinión que de clases magistrales también de gestionar recursos humanos, del área de cuadro, que también discurre por normativas propias. En estos días recientes acabamos de publicar en la Gaceta Oficial el decreto ley número 13, que hace una actualización del funcionamiento de los cuadros, de la política de cuadros, de su reglamento, que es un decreto dictado, aprobado por el presidente, pero también de las nociones de seguridad informática, de informatización, es decir, de todo lo que tenemos en nuestras actuaciones. Los cuadros principales, los cuadros de cada una de las áreas tienen que dominar ese ámbito de actuación de disposiciones jurídicas, porque no podemos equivocarnos. Depende mucho de la estabilidad de los colectivos, depende mucho también del prestigio de los directivos, el también hacer las cosas bien y de conducir nuestras instituciones por el buen camino. Me sumo a los criterios de la calidad de este documento. Yo creo que es el documento en política de cuadro más integral, más completo, abarcador, como se han referido varios compañeros, que nos permite encontrar las debilidades, las fisuras y también las fortalezas que tenemos para fortalecer la aplicación de la política de cuadro. Contiene todos los componentes, como decía, los objetivos, tiene una cientificidad detrás de ese documento. La política de cuadro no se ha cumplido no por falta de documentos, porque siempre han existido documentos, desde las tesis y resoluciones que aquí se hacen mención, sino que no se ha cumplido por los hombres y por las mujeres que tenemos que aplicar esa política de cuadro, que está bien diseñada, que tenía toda esa estructura, todos esos componentes, y sin embargo, durante años, y fueron bastantes años, no hemos cumplido con ella, y ahí están los resultados. Si hoy analizamos, y yo creo que el documento lo hace, y también el general de Ejército ayer en el informe central hacía unas reflexiones sobre el cumplimiento de la política de cuadro en estos años, no podemos negar que se ha avanzado. Nadie puede decir que no se ha avanzado. Y realmente, desde las duras y justas críticas del general de Ejército en el 6º Congreso del Partido, los análisis en la primera conferencia, sobre desviaciones, sobre problemas en la política de cuadro, a lo que hoy tenemos, nos damos cuenta que hay un camino recorrido. Recordemos los cuadros probetas, los cuadros de laboratorio, las cotorritas, que llegaban y seguían y nunca habían tenido un vínculo laboral, y todo eso tenía efecto después en la aplicación de política de cuadros y tenía un efecto después en la labor que correspondía a esos cuadros, en su estructura de dirección de todas las instancias. Por eso digo que estamos en un mejor momento para poder avanzar más de lo que se ha hecho, y yo creo que ese es el objetivo que tiene este documento y el objetivo que tiene este Congreso. Hay precisiones en el documento sobre el papel de los jefes, no solo de los jefes, que también es más importante, sino también de las estructuras de dirección, porque aquí tenemos que recordar que hay una dirección colectiva donde se discuten estos asuntos, y en esas discusiones colectivas, en los especialistas que coadyuvan a eso, también están las decisiones, y no es solo los jefes únicamente, es una responsabilidad de todos los que estamos en los mecanismos de dirección colectiva. El problema fundamental de la política de cuadro tiene que ver con el componente subjetivo que le lleva. La subjetividad, están los hombres que tienen que aplicarla, y ahí están los problemas y están también los aciertos. Es también, cuando hablaba de la dirección colectiva y del control que tiene que haber de los organismos en todas las instancias superiores sobre la aplicación de los que están subordinados, para que no ocurra lo que en ocasiones ha ocurrido en diferentes instancias, en particular en las instancias administrativas, que se colocan en los cargos de cuadro a los amigos, a los socios, a los reciclados, a los cochos, a los que están flotando, como aquí se dijo en el día de ayer. Y eso han sido vicios en la aplicación de política de cuadro que nosotros tenemos que desterrar.
Otro asunto que me parece importante es que queda claro en esta estrategia que la política de cuadro, y ayer se decía también, no es un problema estadístico. No podemos estar conformes porque decimos que ahora tenemos tal por ciento de jóvenes, que es importante, ni tenemos más mulatos, ni tenemos más mujeres. No, a veces es preferible no cumplir con 1%, esperando tener al cuadro preparado, que para cumplir con el % ponemos a alguien que no reúna las cualidades y decimos, no, tenemos los %, sí, pero no sirve. Y ahí es donde está el problema de la aplicación. Y en el informe central, y quiero citarlo, el general de Ejército decía que aunque era insuficiente, había un incremento progresivo y sostenido en la producción de jóvenes, mujeres, negros y mulatos, pero muy importante, que es lo que a veces no se entiende, sobre la base del mérito y las cualidades personales. No es poner la mujer o poner al negro o poner al mulato para cumplir un requisito estadístico, es poner los que sirven, y esa es la tarea. Por eso digo, experiencias de ese tipo hemos tenido, y amargas también, y tenemos que evitarlas. Porque cuando ponemos a uno que no tiene las cualidades, pero cumple con los requisitos de color de la piel o de género, estamos negando la política, cuando no sirve. Y eso es lo que hace fracasar esta política justa y correcta que ha defendido el primer secretario. Hay otro problema también que tiene que ver con lo que el documento yo creo que lo refleja, y es que tenemos que desterrar el formalismo y el esquematismo en la política de cuadro. Hay quienes cumplen un grupo de requisitos, a veces formales, algunos de los que me he referido, a lo mejor han pasado su escuela, sin embargo, cuando usted lo analiza, no sirven como cuadro, porque le falta sensibilidad, porque le falta liderazgo, porque no son capaces de transmitir, porque no son capaces de comunicarse, y formalmente puede ser que sirvan. Y también lo más importante, los cuadros, y aquí se ha dicho, hay que medirlos por los resultados. Hay que evaluar los resultados. El que ponemos, ¿sirve o no sirve? Y solo podemos medir si sirve o no sirve por los resultados de su trabajo. No porque cumpla determinadas condiciones físicas, etcétera, o porque sea un buen compañero y sepa hablar y diga una consigna. No, tiene que tener resultados. Y eso es válido para la administración, para el partido, para las organizaciones. Siempre hay que comparar el que está, cómo lo ha hecho mejor, avanza esa esfera de atención o retrocede. Eso es lo que hay que discutir. No si mal cumplido porque pusimos ahora tenemos uno más joven. No. Y el documento tiene la flexibilidad, porque también esto hay que lograrlo no espontáneamente. Esto tiene que lograrse también con la intencionalidad, encontrar esos jóvenes, prepararlos. Aquí no hay ningún cuadro, y vamos a decirlo de forma general, porque siempre las excepciones están, que cuando usted lo ponga está perfecto para empezar en el cargo. Eso a veces no es fácil. Y hay que construir, hay que preparar esos cuadros. Y experiencia hay aquí en todos los niveles, de que a lo mejor usted dice, todavía le falta, pero vamos a darle la responsabilidad, pero vamos a acompañar y vamos a prepararlo. Y eso también es importante en esa tarea. Yo digo que todo lo que hagamos en materia de política de cuadro, y aquí se hablaba, en la política de cuadro es un instrumento de la gestión para el resultado de una labor en concreto. Ella en sí no es un fin. Con ella logramos que cada una de las actividades que nos corresponden en el Estado, en el gobierno, en el partido, en nuestras organizaciones, sea superior. Y eso es lo que busca ese documento. Y eso es lo que busca este Congreso. Esa es la razón fundamental, y ahí está el futuro de la revolución. Si cumplimos, si aplicamos consecuentemente e implementamos todo eso que está ahí, que aplaudo ese documento, y yo creo que esa es la vía, ese es el instrumento, pero tenemos que hacerlo realidad y concretarlo en nuestra actuación concreta. Iniciamos esta primera reunión de la Comisión número 1 del 8º Congreso de nuestro partido, en víspera del aniversario 60 de la victoria de Girón, y el trascendental informe central
presentado por el general de ejército Raúl Castro Ruz, primer secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, donde aborda temas cruciales y estratégicos de la historia y el presente y traza las directrices para el futuro. Este Congreso se desarrolla en un contexto complejo de la crisis internacional derivada de la pandemia, a la que se suma el recrudecimiento del bloqueo con las más de 240 medidas impuestas por el anterior gobierno de los Estados Unidos que mantienen total vigencia. En medio de esta situación se ha desencadenado una campaña enemiga dirigida a desacreditar a la revolución y haciendo entender que la compleja situación económica que enfrentamos no tiene nada que ver con el bloqueo, sino a una mala gestión del gobierno. A pesar del complejo escenario, no nos hemos detenido en la búsqueda de soluciones a los actuales problemas, ni tampoco hemos renunciado a los planes futuros. Es por ello que se elaboró el Plan de Desarrollo Económico y Social hasta el 2030, avanzándose en la implementación de los lineamientos, asuntos estos que alcanzan su expresión práctica en la Estrategia Económica y Social, aprobada con 319 medidas dirigidas a enfrentar la pandemia de la COVID-19 y los efectos de la crisis mundial. En el 2021, la situación no es menos compleja y a partir de las experiencias adquiridas durante el 2020 se establecieron prioridades que fueron analizadas en los intercambios realizados en los territorios y con los organismos de la Administración Central del Estado. El enfrentamiento a la COVID-19 ha sido una de estas prioridades que nos ha dejado muchas experiencias y enseñanzas. Contar con el Sistema Nacional de Salud, obra de nuestro comandante en jefe, nos permitió implementar el plan de acciones y alcanzar resultados positivos, donde han jugado un destacado papel nuestro ejército de batas blancas, las instituciones científicas, los jóvenes y estudiantes y el pueblo en general. La presencia de nuevas cepas del virus con mayores niveles de transmisión, unido al incumplimiento de los protocolos establecidos, ha dificultado el control del actual rebrote, concentrándose en la actualidad la situación más compleja en Pinar del Río, La Habana, Matanzas, Santi Espíritu, Granma y Santiago de Cuba. Los logros científicos alcanzados han permitido obtener 5 candidatos vacunales, 2 de ellos en la fase 3 de ensayos clínicos con resultados positivos. No obstante, la estricta exigencia en el cumplimiento de los protocolos establecidos es lo que nos permitirá controlar esta situación que nos ha dejado lamentables pérdidas humanas y gastos millonarios. La implementación de la tarea de ordenamiento crea condiciones más favorables para avanzar en la solución de problemas macroeconómicos que impactan en el desempeño de nuestra economía, lográndose que más de 150.000 personas se interesaran por ofertas de empleo. No obstante, se han presentado errores de diseño y en su aplicación que han generado insatisfacciones en la población. El problema principal se concentra en los precios de los productos y servicios básicos, matizado además por una demanda superior a la oferta y por otra parte insatisfacciones de los trabajadores de las escalas salariales más bajas. Como resultado de los análisis derivados de los problemas identificados, se han emitido nuevas normas jurídicas que van dando respuestas y continuaremos haciendo los ajustes necesarios hasta consolidar la implantación de la tarea de ordenamiento y alcanzar los objetivos para lo cual fue diseñada la misma. Por otra parte,
la producción de alimentos ha sido uno de los asuntos más sensibles que hemos tenido que enfrentar. La agricultura cubana no logra los niveles productivos necesarios para satisfacer la demanda de la población. Este asunto no solo es una prioridad, sino, como afirmara el general de ejército, y cito, la producción de alimentos es una cuestión de seguridad nacional. A partir de lo anterior, se decidió crear un grupo de trabajo con la participación de expertos, científicos y productores, de probada experiencia y sabiduría, los que elaboraron una propuesta de medidas que fueron analizadas en el Buró Político y el Comité Ejecutivo del Consejo de Ministros, las que luego de aprobadas fueron compartidas en una reunión de trabajo con una amplia representación de productores, teniendo un importante impacto y apoyo. Esto nos permitirá avanzar en la recuperación de la producción de alimentos, lograr una comercialización más eficiente a precios justos y establecer un perfeccionamiento del sistema agropecuario cubano que garantice una producción sostenida de alimentos. Para lograr el cumplimiento de todas estas prioridades, se ha trabajado también en el perfeccionamiento y desarrollo de los diferentes actores económicos, aprobándose una ampliación del trabajo por cuenta propia sin precedentes, donde se pasa de una reducida lista de actividades a otra de actividades que no se permiten, abriéndose así la posibilidad de ejercer varios oficios en un mismo proyecto con solo una licencia, lo que contribuirá a la búsqueda de soluciones a demandas insatisfechas por parte de la población, con impacto en la política de desarrollo local también aprobada recientemente. Solo se necesita que esto se implemente bien, lo que requerirá de un gran esfuerzo de las autoridades e instituciones municipales, que serán los responsables de la tramitación, aprobación y control de estos proyectos. De igual forma, estamos en el proceso final de evaluación de los errores y experiencias del experimento de las cooperativas no agropecuarias, de lo que se derivará una generalización gradual de esta forma de gestión. Y hemos avanzado en los estudios de las micro, pequeñas y medianas empresas, para lo cual se aprobó la política que prevé la participación tanto del sector estatal como el privado, encontrándonos en el proceso de elaboración de las normas para su implementación, las que deben ser aprobadas previamente en el Buró Político. Esta forma de gestión no estatal siempre será un complemento de la empresa estatal socialista, que es el sujeto principal de la economía nacional, por lo que con el objetivo de consolidar de manera sostenible un sistema empresarial estatal innovador, eficaz y generador de bienes y servicios de alta calidad, se aprobaron en una primera instancia 28 medidas dirigidas a eliminar trabas y otorgar más facultades, a las que se unen recientemente otras 15, cuyas normas jurídicas las acaba de aprobar el Consejo de Estado. No obstante, como se expuso en el informe central, persisten insuficiencias en el funcionamiento, por lo que lo anterior, unido a la implantación del ordenamiento, pone a la empresa estatal socialista en condiciones similares al resto de los actores y elimina cualquier excusa para que ésta juegue el papel que le corresponde en la economía nacional. Finalmente, la implementación y sostenimiento de todas estas decisiones demandan cuadros capaces, conscientes de que estamos viviendo tiempos diferentes, con profundas convicciones político-ideológicas, con total confianza en el futuro y convencidos de que los revolucionarios, por muy complejos que sean los desafíos, siempre nos creceremos y demostraremos que sí se pudo, sí se puede y siempre se podrá.
Compañeras y compañeros, haciendo un resumen del trabajo realizado por la Comisión número 1, la misma se concentró en la realización de un análisis de los resultados económicos sociales alcanzados hasta la fecha y las proyecciones para continuar avanzando en el desarrollo del país, para lo cual se estructuró en 3 equipos de trabajo y fue integrada por 19 compañeros, entre ellos miembros del Comité Central, de su buró político, del secretariado, ministros, empresarios, académicos y de masas y de la sociedad civil. Primero, el viceprimer ministro Alejandro, con reseña. Gracias, primer ministro. Buenas tardes a todos los compañeros. Yo propongo hacerlo todo, ¿no? Explicar cada una, porque hay incluso algunas opiniones que se repiten de alguna manera. Llegar al final de esa presentación. Después vamos a ir al documento como tal también para informarles aquellas que se aceptaron, qué modificación incorporan en el documento que ustedes tienen en cada una de las páginas. Y ya cuando ustedes tengan toda la información de lo no aceptado y lo aceptado, entonces volvemos a repasar por cada uno de los capítulos para si hay alguna nueva propuesta o alguna cuestión que se considere que deba ser reevaluada, incluso de aquellas cuestiones que estamos planteando que no se acepten. En primer lugar, quería expresar mi reconocimiento y admiración por el trabajo que ha hecho la Comisión para procesar todos los documentos e incluso la flexibilidad en todo el análisis. Ahora hay un aspecto que no es que esté en contra, es que me siento en el deber de aclarar, que es en el caso de cuando se da la evaluación de que se propone incorporar. Expresabas un análisis correcto desde la contabilidad y la disciplina, pero conociendo este caso, que es el estudio que hemos hecho sobre el tema de la gastronomía, el comercio y también empresas de la agricultura, no es que la causa en lo general sea el problema de la contabilidad. Realmente el no llevar la contabilidad, el hacer todos los fraudes, las falsificaciones, es el modo de operar. El vicio, la manipulación que se ha desarrollado, al menos en estas entidades, no quiero decir que sean todas, ni mucho menos, pero en estas que analizamos y que caracterizan bastante el tema de esta actividad. Se ha propuesto incluir un párrafo que dice lo siguiente. Dice, entre las afectaciones del bloqueo en el pasado año, ya esto es específico porque recuerden que el último periodo es el impacto más grande que tenemos del bloqueo, que tiene un incremento del 28%. O sea, aquí estamos haciendo énfasis en el último periodo, no es el quinquenio completo. Entre las afectaciones del bloqueo en el pasado año destacan la persecución al suministro de combustible, contribuyó a que se dejaran de obtener 88.720 toneladas de arroz. Esto es un cálculo que hemos hecho de toda la afectación que hubo en la siembra, no ya por falta de agua que teníamos, no por falta de hectáreas que teníamos, no por falta de fuerza de trabajo que teníamos, sino porque sencillamente no se dispuso del combustible para poder preparar toda esa tierra y poder disponer de una mayor producción en el país. Entonces, la persecución al suministro de combustible contribuyó a que se dejaran de obtener 88.720 toneladas de arroz y unas 196.000 toneladas de viandas. O sea, este es un impacto que hemos calculado. Ingresos dejados de percibir al no tener acceso al mercado norteamericano, incluyendo el turismo, por 2.476 millones de dólares. Es los cálculos que ha hecho el grupo de trabajo que, siguiendo una metodología internacional, calcula los efectos de los impactos del bloqueo en nuestra economía. Incremento de precios de las importaciones al no poder acceder al mercado norteamericano, que ascienden a algo más de 1.000 millones de dólares. Por dos factores, por incremento de precios, por incremento de flete y de gastos de logística. O sea que lo que se nos pidió fue incorporar en el texto un párrafo que precisara un poco más los impactos del bloqueo en el último año. Bien, entonces, después del párrafo que viene abajo, que dice los aportes que realizan la forma de gestión no estatal, se propone
Fíjense que ese párrafo termina diciendo: este sector sufrió una significativa contracción en niveles de actividad y aportes presupuestarios como consecuencia de la COVID-19. Entonces ahí se propone incorporar un párrafo que específicamente, ya expliqué que estamos buscando un balance, un solo párrafo que específicamente exprese sobre la pandemia, que para enfrentar la pandemia provocada por la COVID-19 el presupuesto del Estado asumió más de 1.600 millones de pesos en el 2020, estamos hablando de 2020, ya son más. Ese monto permitió asegurar las garantías salariales de los trabajadores del turismo y del sector artístico, medicamentos, alimentos, el funcionamiento de los centros de aislamiento, pruebas de diagnóstico, transportación y los salarios de todo el personal asociado. O sea, esa redacción se nos envió por los delegados con la propuesta que se incorporara en el informe para destacar en el último año el impacto que ha tenido la COVID y el apoyo o el respaldo que ha tenido desde el presupuesto del Estado. En el documento que se presenta se hace una evaluación de la implementación de los lineamientos desde el 6º Congreso hasta la fecha. Y nosotros teníamos que buscar metodológicamente una solución de cómo hacer eso. Cómo evaluar la implementación de los lineamientos desde el 6º Congreso hasta la fecha y cómo evaluar la implementación de los lineamientos desde el 7º hasta la fecha. Para evaluar la implementación de los lineamientos desde el 6º hasta la fecha, se evaluaron las políticas aprobadas, que como se explica en el documento, son más de 200 políticas y se evalúan 105, porque hay algunas que son actualizaciones de las políticas y las convertimos en una sola. Y además las políticas aprobadas recientemente que están en proceso de elaboración de normas jurídicas o de muy poco tiempo de implantación, no se pueden evaluar por el tiempo que... Queríamos transmitir la siguiente opinión. Nosotros reconocemos el punto de partida que explicó el compañero Marino, de que en este bloque aquellas políticas que no se ha concluido con sus normas jurídicas o que su periodo de implementación ha sido muy breve. Pero me gustaría hacer una valoración con relación a esta política en específico, la política para impulsar el desarrollo territorial. Desde el año 2016 hasta el año de diciembre del 2020, yo creo que esta es de las políticas que, aunque si bien es cierto que su decreto fue aprobado recientemente y todavía las normas complementarias no han sido emitidas, es de los temas que más se ha avanzado en el país en la instrumentación específicamente del lineamiento número 17. Ha sido de las políticas, de los procesos que más ha transformado la dinámica de desarrollo de las estructuras de los gobiernos, de las administraciones públicas a nivel municipal en Cuba. Ha sido uno de los procesos que más ha fomentado la integración entre los gobiernos, las universidades, el sistema empresarial a nivel territorial. Se ha logrado avanzar a partir incluso de la aprobación de la política, pero como resultado de un trabajo pretérito que terminó en la redacción de la misma, en más de 110 estrategias de desarrollo municipal que ya tienen aprobaciones a nivel de consejos de la administración y de asambleas municipales del Poder Popular. En los informes y las estadísticas que lleva el Ministerio de Economía, hemos logrado contar, aún después de las revisiones de los proyectos, con más de 300 proyectos de desarrollo local. De hecho, en el último periodo, haciendo énfasis con mayor fuerza en los sectores económicos estratégicos que ha sido definido. Este movimiento, de hecho, ha sido uno de los que ha permitido la recuperación a nivel territorial de muchos de los servicios que quizás con el financiamiento central no podían tener una respuesta. Estamos hablando del perfeccionamiento de la actividad del comercio, de la gastronomía, de los servicios, del tema de la industria local y también de la producción de alimentos. Ha sido también el proceso que ha permitido, sin lugar a dudas, crear ya estructuras de gobierno, profesionales o no, en los municipios y en la provincia para atender de manera más sistémica e integral todos estos procesos. Se ha logrado medir ya un índice de desarrollo territorial que permite agrupar los municipios en Cuba en diferentes categorías y que sin lugar a dudas pone en manos del gobierno una herramienta para la toma de decisiones y para ver también cómo impactan todas estas políticas y estrategias en las dinámicas de desarrollo económico y social en el mejoramiento de la calidad de vida de la población. Lo decía él, es tener una estrategia hacia dónde va ese municipio.
hacia dónde va y cómo todo lo que se vaya moviendo vaya alrededor de precisamente esa mirada a un futuro que se llama estrategia, y que se avance con el total convencimiento de que, como se ha dicho muchas veces, el municipio tendrá seguro lo que sea capaz de producir. Lo demás será en función del bloqueo, de la crisis mundial, de todas las cuestiones que hemos dicho aquí. En la medida de las posibilidades se dan ayudas, facilidades, etcétera. Pero lo más seguro es lo que sea cada cual capaz de generar. Y esa es una de las principales prioridades nuestras. Por eso se aprobó esa política y se avanza en los diferentes mecanismos para apoyar al desempeño y a la implementación de esa política. Y otro proceso importante que se ha ido avanzando, que es concebir qué es lo que es el municipio y dotar al municipio de facultades para que las principales decisiones las tome el propio municipio. Y una de las cuestiones que lo dice el propio general de Ejército en el informe central, cuando se refiere a la empresa estatal socialista, que yo aquí como las cuestiones que estamos estudiando y se van tomando decisiones. Pero díganme usted, empresas en un municipio dirigidas directamente desde La Habana. Y una de las cuestiones en todo este perfeccionamiento que tendrá que desencadenarse en el proceso de toda la empresa estatal socialista es los niveles de subordinación y atención a esas estructuras empresariales. Le damos la palabra a la compañera Mercedes López Acea. Bueno, buenos días a todos. Inicialmente ratificamos que la actualización de los lineamientos que se propone traza las principales direcciones de trabajo del quinquenio 2021-2026, tienen en cuenta los resultados y experiencias alcanzados en la implementación de los mismos, así como los de las políticas aprobadas desde el sexto Congreso hasta la fecha, algo a lo cual hizo referencia ayer en su intervención el compañero Marino Murillo. Se vinculan en esta propuesta de lineamiento, se tuvieron en cuenta además que los mismos logran más concretas en la estrategia económica y social para el impulso a la economía y el enfrentamiento a la crisis mundial provocada por la COVID-19 y con la etapa correspondiente al 2021-2026 del Plan de Desarrollo Económico y Social hasta el 2030. El proceso de preparación desarrollado por las delegaciones en todas las provincias del país, queremos ratificar que aportó opiniones que validan y enriquecen la calidad de los lineamientos actualizados y del proyecto de actualización que se presenta, de la conceptualización que se presenta. Se realizaron 113 propuestas sobre la actualización de la conceptualización y 157 con relación a los lineamientos. Todas fueron evaluadas con el objetivo de mejorar los proyectos de documentos. De ellas, 131 son planteamientos de contenido. En 122 de estos planteamientos que tienen que ver con el contenido del lineamiento, 122 proponen modificaciones y 9 sugieren nuevos lineamientos. Las 26 propuestas están relacionadas con la forma en que se expresa o se plantea el lineamiento. En todos los casos, igual que los equipos que me antecedieron, se tuvieron en cuenta para la redacción final del documento. Del total de propuestas de contenido, es decir, estamos hablando entonces, y voy a puntualizar, de los 131 planteamientos relacionados con contenido del lineamiento. De esos 121 planteamientos se aceptaron 78 y no se aceptaron 53. Los 53 que no se aceptaron están relacionados sus argumentos con que los elementos planteados están presentes en lineamientos del proyecto, que algunos están relacionados con políticas aprobadas y normas jurídicas para su implementación, se relacionan con funciones propias del organismo, por tanto no es necesario plantearlo como lineamiento, y que tienen un alcance muy específico que no resulta necesario incorporar.
Por tanto, le doy la palabra a ustedes para cualquier opinión que tengan referido a esto o algunas opiniones que tengan, de otras opiniones que tengan necesidad de expresar. Tienen la palabra. La propuesta que estamos haciendo de modificación es a la parte que está en color, resaltada en color negro. Y bueno, ahí aparece avanzar en la implementación de la política de desarrollo territorial del país. La propuesta que nosotros estamos haciendo de modificación en la redacción se sustenta en el hecho de que el proceso de gestión del desarrollo territorial, en nuestra modesta opinión, va mucho más allá de la política en sí. Pasa también por todo un grupo de normas jurídicas, de implementación de la Constitución, de las nuevas normas aprobadas para el funcionamiento de los órganos locales del Poder Popular. Es decir, circunscribirlo solo a la implementación de la política pudiera restar alcance a todo el resto de instrumentos jurídicos, de medidas, de decisiones que está llevando a cabo el país. Sobre esa base, la propuesta que hacemos es la siguiente. Y voy a leer solo la parte esta en negrita porque con el resto estamos totalmente de acuerdo. Quedaría la primera parte de la siguiente forma. Avanzar en la gestión estratégica del desarrollo territorial a partir de un proceso gradual de descentralización de competencias a los diferentes niveles y la implementación de políticas públicas, estrategias, programas y proyectos de desarrollo local. Yo creo que tenemos que buscar una combinación para ver cómo queda. Porque sí quería decir algo. Nosotros también vamos a aprobar hoy aquí, o el Congreso va a aprobar, la actualización de la conceptualización. Y la conceptualización es un documento de visión de largo plazo, mediano largo plazo. Y ahí está puesto también el tema del desarrollo territorial. Y los lineamientos tienen una visión hasta el próximo Congreso. Un quinquenio. Con lo que se propone, habría que buscar una redacción, porque también hay un espíritu en el lineamiento, primer ministro, de decir que hay una política aprobada y en ella hay que avanzar en este periodo que viene. Es decir, no es una cosa de las políticas públicas que se aprueben, hay una política pública aprobada. A nosotros nos parece que se puede combinar los dos conceptos. Yo creo, estoy de acuerdo con Marino, que disponer ahora, en la entrada de este nuevo quinquenio de alineamiento, de una política ya aprobada como una política pública, es un avance importante que debemos resaltar en los lineamientos. O sea que la implementación de esa política debe estar recogida en la dimensión del tiempo, con un enfoque de 5 años en toda su magnitud. Y también es verdad que ya hemos estado avanzando en una serie de conceptos que incluso presentamos ya una primera propuesta al Comité Ejecutivo del Consejo de Ministros en el mes de mayo. Iremos también con uno de los proyectos de los macroprogramas en la descentralización de competencias. O sea que eso es un asunto que forma parte de toda nuestra estrategia para impulsar el desarrollo territorial. Y está todo el tema de la autonomía municipal, lo que se establece en la Constitución. O sea que este próximo periodo va a ser un periodo intenso en nuestra apreciación. Lo demanda así el funcionamiento de la economía, en la descentralización de competencias, en la creación de condiciones gradualmente para que se vayan asumiendo cada vez más responsabilidades a nivel de los municipios y podamos consolidar esa estructura como una base económica con más solidez. Aquí estamos proponiendo hacer una ligera modificación en la última parte que está señalado en negrita, que dice a partir de los materiales endógenos de cada territorio, para hacer el concepto mucho más general y no hablar solo de la parte material, estamos proponiendo a partir del aprovechamiento de recursos endógenos. Este concepto es mucho más amplio, primer ministro, porque no solamente lo material, está lo financiero, está el capital humano, están las infraestructuras tecnológicas, las capacidades de relación entre los actores, de encadenamiento, etc. Yo creo que esto le daría un mayor alcance al espíritu del lineamiento. Si nosotros tenemos que ir a la revitalización de todas nuestras comunidades en primer lugar. Y en la cosa que él ha estado insistiendo, yo apoyo, yo ayer, hoy. Y más que ir a la revitalización, es el desarrollo de esas comunidades. Nosotros desactivamos 100 centrales en el país. Y poca cosa hemos hecho en esas comunidades. Y tenemos que batallar, hay que luchar. Y hay que mejorar la vida rural en esos lugares, para que se mantengan esa fuerza en esos lugares, porque cómo vamos a explotar el amplio fondo de tierra que nosotros tenemos.
Yo no sé si será aquí, está el concepto, ¿no?, como dice Cabriza, de prioridad dentro de las prioridades. Pero este tema relacionado con rescatar, preservar la vida rural del país, desarrollar esas comunidades, hay que desarrollar los servicios. La verdad, con todo el desarrollo que nosotros vamos a tener en el municipio, que hay recursos, es decir, cosas endógenas, como él dijo, lo endógeno, que tú te percatas que no van a demandar de importación de recursos, de financiamiento, es decir, la fuerza está ahí, porque ahí están las personas, están los profesionales, tenemos instalaciones. El concepto de él, yo lo apoyo mayor, el punto de vista de un concepto más amplio y decisivo en esta etapa para recuperarnos, ¿no?, y poder superar esta situación tan complicada que tenemos. Coincidimos con lo que decía Carlos, ¿no?, y ampliaba el vicepresidente delegado Salvador. Ahora hay una política agroindustrial. Dice promover una política integral que estimule la incorporación, permanencia y estabilidad de la fuerza laboral en el campo, en especial de jóvenes, que contribuya al incremento de la producción agropecuaria, avanzar de modo integral en la atención, recuperación y desarrollo de las comunidades rurales. Es decir, que ahí se dirige, tal y como se explicaba por el delegado Salvador, este asunto que coincidimos en la importancia que tiene. Yo creo que este alineamiento, primer ministro, de las regiones montañosas, está diseñado exactamente para las regiones montañosas. Fíjense que no se habla incluso ni del concepto del plan turquino, se dice regiones montañosas. Y tiene también una peculiaridad este alineamiento, que dice con la participación de los organismos de la administración central del Estado y los gobiernos territoriales. Yo no tengo nada en contra de lo de las comunidades territoriales, pero a mí me parece que este está hecho bien en específico para la montaña, por múltiples peculiaridades que tiene la montaña, incluso desde el punto de vista de la defensa. Recordemos que en el programa de defensa del país, en condiciones del país ocupado por las tropas enemigas, las montañas son el centro de resistencia estratégica del país. Y entonces se diseñó y se indicó que en la política, en función de esta política, se desarrolló o se indicó el metro a metro de alimentos y de frutales y de manera de garantizar la resistencia en los puntos montañosos, que son los puntos estratégicos en el caso de país ocupado. Pero esta propuesta de alineamiento no tiene como antecedente varios análisis que hicimos, cómo nosotros no dejar morir el plan turquino y todo lo que es siempre, la prioridad que siempre se ha dado el desarrollo de la montaña. Y hemos estado incluso en todo estos recorridos, visitas, a ver todavía la cantidad de montañas que tenemos, incluso que subir comida e incluso productos agrícolas. Y es un asunto que fue al buró político. Incluso el compañero Machado ahí hizo, porque teníamos encasillado la montaña en la agricultura. Y fue precisamente el compañero Machado quien nos dijo, no, la trasciende por encima de las capacidades de la agricultura. Y tienen que participar muchos organismos, muchas instituciones. Y precisamente esa propuesta y eso que se puntualizó en el buró político reafirmaba la necesidad de tener una definición, una política clara solo para la montaña. Y hay otro asunto, ahí estaba dentro de los delegados del ministro de Turismo. Prioridades del sector del turismo es diversificar la oferta y la cantidad de productos. Y precisamente se ha trabajado de una manera muy intensa durante los últimos años en tratar de, sin dejar de potenciar
a Cuba como un destino de los principales del mundo de sol y playa, pero sí ya empezar a dar a conocer a Cuba como un producto o como un destino turístico mucho más diverso, y que también fuera un turismo cultural, patrimonial, un turismo de naturaleza, un turismo agrario, y así, bueno, todas las modalidades, que son muchas, incluso el turismo en salud, etcétera. Y en eso, incluso en el tema naturaleza, éramos totalmente desconocidos, pero totalmente desconocidos. Y cuando en Europa se hablaba de turismo de naturaleza, todo el mundo decía Costa Rica. Y ya hoy se venden paquetes turísticos especializados, además que se paga mucho más caro que un turismo convencional normal. Y se ha trabajado ya en la conformación de esos productos turísticos de naturaleza, y el turismo agrario, por ejemplo, aquí deben haber espirituanos. El trabajo que hemos hecho en el ingenio de empezar a recuperar todas aquellas haciendas que estaban perdidas en ruinas, y alrededor de ellas precisamente tener toda la producción agrícola, etcétera, para que los turistas que visiten esas haciendas puedan tener vínculo con toda la historia que tuvo ese valle, sobre todo la producción de azúcar, pero también entonces ya la vinculación con ese turismo de naturaleza y el turismo en este caso agrario. En el lineamiento 210 sustituimos incluso todo lo que había por diversificación, y cuando hablamos de diversificación en los planes de desarrollo del turismo se contempla grandemente en esta etapa la parte del agroturismo, porque el turismo de naturaleza, como bien usted dice, ha avanzado, pero en el agroturismo, que dimos algunos pasos, en esta etapa está contemplado fuertemente avanzar en eso. En el propio Pinar del Río se ha estado trabajando en ese sentido. Lo que me parece que es un tema que tiene que ver con otros aspectos de los lineamientos, pero no específicamente con lo que estamos viendo, aunque forma parte de la política que el país está desarrollando. En el caso del lineamiento 23, relacionado con alcanzar una dinámica de crecimiento del Producto Interno Bruto que asegure el nivel de desarrollo sostenible en correspondencia con los objetivos y metas del Plan de Desarrollo Nacional, Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social hasta el 2030, y que conduzca al mejoramiento del bienestar de la población con equidad y justicia social. Aquí se está planteando por la delegación de Pinar del Río que enmarcar el crecimiento del Producto Interno Bruto en el marco del patrón de acumulación de la economía cubana. Bueno, en este caso no es el único componente, el Producto Interno Bruto no deja de ser un componente muy, muy importante en esa dinámica de crecimiento del Producto Interno Bruto, pero no nos pareció correcto, y lo consultamos así con académicos, con expertos, con los compañeros de economía, no nos pareció correcto enmarcarlo solo ahí, a partir de que en medio de las condiciones que se desarrollan en nuestra economía hay otros componentes que también se les da prioridad y se desarrollan en correspondencia con precisamente con nuestras limitaciones económico-financieras. En el caso del lineamiento 25 se plantea sustituir el disminuir progresivamente por erradicar. Realmente en el lineamiento se expresa claramente que la política es disminuir progresivamente los niveles de subsidio, y esto también está relacionado con lo que viene más adelante, que incluso se le incorpora un carácter transitorio, tratando de que aquellas cuestiones que lleven una respuesta para poder responder a necesidades de estas actividades tiendan o garanticen que se incentivar el desarrollo, la eficiencia y la competitividad de las mismas. Un poco reafirmar algunas cuestiones, pero sobre todo dos temas que me parece que es importante que tengamos claro y ayudemos también en su conducción, que fueron planteadas por la compañera Mercedes. Es verdad que nosotros requerimos incrementar la inversión en el país, y que toda la teoría que está en torno a este asunto plantea que nosotros debemos tener un componente más o menos entre un 20, un 25, un poco más incluso, de participación, o sea, de correspondencia entre las inversiones y el Producto Interno Bruto para garantizar un crecimiento sostenido de la economía. Ahora fíjense,
en la propia reseña que vimos ayer y sobre todo en el informe central que presentó el primer secretario general de Ejército, hay una crítica a la eficiencia del proceso inversionista. Nosotros yo creo que la primera limitante que tenemos para incrementar el proceso, o sea, la acumulación en el país y las inversiones que tenemos que hacer, al margen de las que hemos hecho, es la poca capacidad que hemos tenido para poder hacer eficientes las que hemos hecho. O sea, que hemos tenido un nivel de inversiones que no se recuperan con su rendimiento y la dinámica de crecimiento que ha tenido la economía está por debajo de la dinámica de crecimiento de las inversiones. O sea que cuando usted se pone a ver, dice, el PIB crece menos que lo que crece el proceso inversionista o las inversiones o la acumulación. Entonces eso es un asunto que es importante porque constantemente se plantea desde el punto de vista de la política inversionista, la parte económica, el hecho de crecer el componente de la inversión. Y nosotros siempre llamamos la atención, es correcto, pero primero vamos a trabajar para hacer bien las que estamos haciendo. Porque las que estamos haciendo hoy no se recuperan, no hay correspondencia entre los estudios de factibilidad, lo que se diseña en los estudios de factibilidad y el rendimiento real de las inversiones, y eso genera incluso que se esté invirtiendo dinero por el cual no se obtienen los rendimientos esperados. O sea que eso es un asunto que a nosotros parece que incluso forma parte también de las proyecciones del próximo periodo, ahora en la política inversionista, pero estaba en los lineamientos anteriores, un planteamiento sobre el crecimiento del PIB y la acumulación dentro del Producto Interno Bruto. Por eso hacemos este razonamiento. Y el otro, que también tiene un impacto, un elemento conceptual profundo, es lo que se plantea de erradicar los subsidios. A nosotros nos parece que tenemos que ponernos de acuerdo en algunas cuestiones. No podemos plantearnos como concepto que todos los subsidios son malos. Claro. O sea, hay un nivel y además una economía como la nuestra, hay un nivel de subsidios que incluso constituyen incentivos. Pueden ser incentivos productivos, pueden ser incentivos al ahorro. Usted puede subsidiar determinadas operaciones, por ejemplo, costos bancarios para que ofrezca mejores tasas de interés, para que las personas ahorren y depositen los dineros en los bancos. Usted puede subsidiar producciones agropecuarias que sustituyen importaciones para garantizar la soberanía alimentaria del país. O sea, no es una guerra abierta y declarada a que todo subsidio es malo y todo subsidio hay que quitar. Hay un nivel de subsidio que la economía, o sea, que incluso tiene un beneficio desde el punto de vista del desempeño económico del país. El que sí es el de la ineficiencia, el de las pérdidas, el que proviene del robo, del desvío de recursos. O sea que, más allá de plantearnos como concepto erradicar los subsidios, lo que tenemos es que erradicar aquellas causas y condiciones que generan de manera, vamos a decir, por ilegalidades, por indisciplinas, por ineficiencia, por desvío, por robo, que el presupuesto del Estado tenga que robar recursos para financiar esas cuestiones. Y no exactamente, y eso no son subsidios de lo que estamos hablando, que son, pudiéramos decir, forman parte de nuestro modelo económico y que no serían cuestiones a las cuales tenemos que renunciar. O sea, hay un nivel, repito, de subsidio en la economía que no hay que plantearse erradicarlo, sino más bien ordenarlo de forma tal que generalmente esos incentivos o los resultados que se pretenden obtener a través de los incentivos de los subsidios se obtengan. También a veces es verdad que subsidiamos producciones agropecuarias para obtener rendimiento, para obtener resultados que no se obtienen. Eso también es malo. O sea, no es solo el concepto. En todo esto de las inversiones, los subsidios, más allá del concepto está qué resultado se espera y cómo realmente se controla y se garantiza que el resultado que se espera se obtenga. Si el resultado no se obtiene, el origen de la decisión puede ser muy positivo, pero no dio el resultado esperado. Creo que en el informe en general de Ejército hacía referencia al sistema empresarial, que tiene que consolidar su base económica, tiene que lograr su independencia. En esa medida, cada empresa debe destinar que cuando se haga el análisis del mantenimiento, cuando se haga el plan, se tiene que ver de qué forma se va a llevar a cabo el mantenimiento, dónde se ponen los recursos, quién es el personal que lo va a ejecutar. Entonces, desde la planificación interna de la empresa, para lograr en realidad su sostenibilidad de este asunto debe quedar resuelto ahí, dentro de la empresa. Porque es más general,
pero ya la empresa, si quiere independencia de verdad y si quiere avanzar en lo que se quiere en el sistema empresarial y lograr la eficiencia desde el sector empresarial, consolidarlo y que logre el papel que debe jugar en la economía, ahí es donde se debe resolver a la hora de planificar la tarea de mantenimiento. Aunque estamos en inversiones, ahí se hace una referencia al mantenimiento y es lo que explicaba Mercedes, de no aceptar la propuesta de condicionarlo al financiamiento. Primero, siempre se ha planteado que en algo en lo que no debemos ahorrar es en mantenimiento. Y siempre se puede ahorrar, fíjense, no es correcto decirlo así absolutamente, porque a veces hay contratos con terceros para dar mantenimiento que tienen reservas de eficiencia en la negociación, en lo que se está pagando o en el resultado del mantenimiento como tal, con el servicio que se está pagando. Siempre hay reservas. Pero el no dar mantenimiento y buscar una vía de ahorro por ese sentido es un error grave. Todo el mundo sabe que ya hoy la calidad de un producto terminado hoy no tiene la misma vida útil que ese mismo producto antes. Nosotros importamos muchas cocinas y las cocinas que nosotros fuimos sustituyendo y tirando eran acero inoxidable y las que se compran hoy no duran casi nada, porque es que precisamente ya hoy el mundo ese competitivo va buscando diseñar productos atractivos, funcionales, con mucha tecnología, pero que tenga la necesidad de ir siendo sustituidos. Y esa capacidad de innovar, de buscar soluciones para alargar la vida, diciéndolo en términos populares, de ese equipamiento que tenemos. Y muchos de ellos los fuimos eliminando. Entonces ese es un tema que nosotros debemos potenciar y nosotros debemos tratar de que el mantenimiento, la inversión, sea parte del desarrollo y no queremos decir que no existe una política lógica, coherente, planificada de reposición, pero en las condiciones que vive el país, si en algo tenemos que innovar, si en algo tenemos que nosotros ser estrictamente disciplinados, es en las políticas de mantenimiento y en la búsqueda de soluciones, de piezas de repuesto y soluciones tecnológicas para alargarle la vida a todo ese equipamiento tecnológico que tenemos, porque no disponemos de recursos para darnos el lujo de hacer inversiones nuevas para reponer algo que le podemos alargar la vida. Ese dinero debemos utilizarlo para desarrollarnos, para ampliarnos. Amigos televidentes, les hemos ofrecido un amplio resumen del trabajo de las 3 comisiones que sesionan luego de la apertura del 8º Congreso del Partido Comunista de Cuba. Como les hemos venido informando, la primera comisión se encargan del trabajo con los cuadros, la segunda comisión, sin que este constituya necesariamente el orden, se encarga del funcionamiento y el trabajo ideológico del partido, y la comisión dedicada a los temas económicos, como acabamos de ver, que ha enfocado su atención a la implementación de los lineamientos de la política económica y social del partido y la revolución. Las comisiones han estado encabezadas por el segundo secretario del Comité Central del Partido, José Ramón Machado Ventura, en el caso del funcionamiento y el trabajo ideológico del partido, por el presidente de la República, Miguel Díaz-Canel, lo vinculado al trabajo con los cuadros, y el primer ministro Manuel Marrero Cruz, dedicada a los principales desafíos de la economía de nuestro país.
Como hemos visto, los delegados asistentes al Congreso, que les recuerdo que son 300, atendiendo a la situación de la COVID-19, han ofrecido diferentes opiniones que aluden y tienen estrecha relación con las principales inquietudes de nuestra población. En tanto, los militantes del partido Vanguardia del Partido y de la Revolución pues están estrechamente vinculados con el resto de los trabajadores y de nuestra sociedad. En próximos espacios informativos de la televisión usted tendrá otras ampliaciones sobre el trabajo de las comisiones que continúan durante el día de mañana hasta el próximo lunes, cuando tendrá lugar la sesión final del Congreso, coincidiendo con el aniversario 60 del triunfo de la Revolución. Ese día los delegados elegirán al Comité Central, de donde saldrá el nuevo primer secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba. Nosotros estaremos al tanto de los acontecimientos allá en Palacio de Convenciones. Ahora les proponemos continuar con la programación habitual de nuestra televisión. Muy buenas tardes. El comandante en jefe de la Revolución Cubana es uno solo y únicamente el Partido Comunista, como institución que agrupa la vanguardia revolucionaria y garantía segura de la unidad de los cubanos en todos los tiempos, puede ser el digno heredero de la confianza depositada por el pueblo en su líder. Para eso trabajamos y así será. Enciende el aire acondicionado preferiblemente después de las 10 de la noche. Ahorra ahora por tu familia, por Cuba. 17 de abril de 1900.